Don Mauricio, buenas tardes, bienvenido. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estamos, don Mauricio? Señorita Javiera, ¿cómo está, señorita Javiera? Hola, profe. ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos todos. Estamos, a ver, está doña Javiera, don Kevin, doña Dominique, también está don Mauricio y don Nicolás hasta este minuto. Por ahí van a estar llegando el resto de nuestros coleguitas, ¿no? Entonces, buena hora para partir. ¿Cómo han estado, chiquillos, antes de partir con la clase? ¿Cómo los ha tratado la vida? Bien, Bien, bien. profe. Qué bueno, qué bueno. ¿La salud bien? ¿Todos bien en general? Sí, profe. Qué Sí, bueno, qué bueno. profe. Muy bien, pues muy bien. Entonces, por ahí viene llegando también don Sebastián, acaba de incorporarse don Sebastián a nuestra sesión de hoy día. ¿Ah? Creo que estamos casi todos ya, faltaría por ahí algún par de coleguitas. Estamos casi todos. Por mientras que empezamos a calentar motores, vamos a está doña Dominique, Javiera, Kevin, Mauricio, Nicolás y don Sebastián. Bien, estamos como para... Bueno, queridos coleguitas, le quiero dar, como siempre, la más cordial de las bienvenidas, darle las gracias también por estar presentes de esta manera virtual en nuestra clase que realizamos los días miércoles de Econometría 1 con el profesor Osvaldo Segovia. ¿Ya? Hoy día es miércoles 6 de mayo, ¿no? Ya nos va quedando menos, ya véanlo por esta parte. Esperando que se encuentren muy bien de salud, que se hayan cuidado, que hayan cuidado de su familia y que le haya ido bastante bien en las clases. Vamos a dar comienzo entonces hoy día a la sesión, a nuestra sesión de trabajo, donde vamos a avanzar un poquitito más con lo que hemos hasta este minuto desarrollado. Hoy día viene en nuestra parrilla programática, como si fuera un programa, tenemos aplicación, solamente aplicación en los dos periodos de sesiones de trabajo. Tipo aproximadamente 20 horas, vamos a hacer un stop para que puedan tomarse un café, para que el profe también pueda reordenar las ideas y en la segunda parte vamos a hacerlo práctico. ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? Es que hagamos un cálculo por lo menos de 2 ejercicios que son bastante, yo diría, completos, ¿ya? Que nos permitan, por un lado, seguir analizando lo que es la regresión lineal, esa es nuestra como columna vertebral, el troncal que estamos trabajando, pero que nos permita también conocer algunos otros indicadores. Hoy día yo siempre digo recordar, porque teóricamente en algún ramo lo vio, por lo tanto eso se torna bastante bueno también, pero por otro lado, me gusta decir también que lo vamos a rever, es decir, le vamos a dar otra connotación a algo que usted a lo mejor ha trabajado, o por lo menos tiene la noción, que son las muestras, pero cuando están ordenadas en intervalos. Hasta este minuto hemos trabajado con muestras de datos, lo que estamos tratando es de que el ramo nos sirva para que eventualmente usted lo utilice en proyecciones de información. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Por lo tanto, la idea es que todo lo que podamos trabajar ahora, usted lo pueda llevar, por ejemplo, a hacer estimación de precios de acciones, hacer estimación de precios de bonos, hacer estimaciones en el área económica respecto de variaciones en el Producto Interno Bruto. Se acaba de dar a conocer el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica, y si ustedes escucharon, que indica de alguna manera cómo está la economía funcionando mes a mes, los especialistas señalaban que debería haber caído por lo menos 4 puntos porcentuales. O sea, estamos hablando de que debería haber retrocedido, número negativo, promedio un 4%. Nótese el lenguaje que estoy usando, promedio. Fíjese cómo uno ocupa las palabras sin, como diría un amigo mío, sin ton ni son. Es decir, tira la palabra nomás. Y promedio, usted ya sabe que en términos de cálculo es tomar en el fondo todos los datos de una muestra y dividirlo por el número de datos. En realidad ese no es el promedio, esa es la media. Cuando yo saco el promedio, es tomar todos los datos de una muestra y dividirlo por 2. Entonces, lo que buscamos también en este ramo es adquirir un poco de cultura en términos del uso adecuado del lenguaje, en este caso estadístico. Eso por un lado.
volviendo al tema y tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, si se fijaron o escucharon, el IMASEC retrocedió 3,5%, es decir, la economía para el mes de abril que acaba de terminar, habría retrocedido el equivalente a casi 4 puntos porcentuales. Entonces, lo que está haciendo ahora el gobierno y lo que están haciendo las autoridades es tratar de estimar hacia dónde va el IMASEC para los próximos meses, porque es una medida de cómo se va a o decrecer más la economía, producto de esta recesión mundial que está llegando, o eventualmente, en una de esas, como dijo una autoridad, capaz que la economía se ponga buena, no sea tan mala persona, y se reactive. Entonces, lo que están haciendo ahora es tratar de hacer estimaciones. Entonces, usted puede tener datos que estén sacados de una población y que sea una muestra sin orden. Por ejemplo, tomar una muestra de acciones como el caso que vamos a hacer acá. Podríamos calcular el precio esperado de la acción, podríamos proyectar, si tuviéramos una regresión lineal, el precio en función de variables que expliquen el precio, y también podríamos analizar la muestra y ver cuál es la varianza de la muestra, es decir, cuál o cómo es el grado de variabilidad entre los datos que voy recopilando y un valor esperado. Por ejemplo, yo creo que el precio de la acción de Falabella, supongamos, para las próximas semanas, cuando la quiera colocar en el mercado, yo creo que va a ser de 380 pesos promedio, aproximadamente. Y resulta que voy a analizar esto porque yo quiero colocar la acción en 6 meses más, o en 3 semanas más, que no sea mucho 6 meses. Entonces, todos los días voy monitoreando los precios de apertura y el precio de cierre de la acción. El precio de apertura es el primer precio al cual se vendió la acción. El precio de cierre es el precio al cual se vendió en el último minuto. Entonces, puedo partir con un precio alto a 500 pesos, o sea, el que vendió la acción la vendió a 500, el que la compró a 500, por ejemplo, pero el precio de cierre puede ser más alto o más bajo. Entonces se genera un intervalo, ¿ya? Y durante ese intervalo se pueden vender cierta cantidad de acciones. Entonces a mí me gustaría saber cuál podría ser el precio esperado del instrumento, tomando en cuenta entonces su desviación estándar, y con eso construir un intervalo de confianza que me diga entre qué precios mínimo y máximo se podría mover el precio de la acción. Eso ya lo vimos, lo conocemos, ya hicimos un cálculo. Pero, ¿qué pasa si ahora la muestra, en vez de tenerla, comillas, como una muestra no ordenada, la tenemos ordenada en una tabla de frecuencias? Entonces, tengo rangos, por ejemplo, precio de entrada de 500, precio de salida de 600. Segundo rango, precio de entrada de 601 pesos, precio de salida de 700 pesos. Y puedo construir entonces una escala de intervalos donde hay diferentes rangos o cajones donde los precios de la acción se pudo haber estado moviendo. Entonces yo pude haber monitoreado, por ejemplo, en el rango de 500 a 600 pesos, cuántas acciones se colocaron o vendieron. Después podría ser lo mismo para el siguiente rango, por ejemplo, de 601 a 700, de 701 a 800, y por lo tanto tendría una muestra, pero ordenada, a diferencia de la otra muestra. Aquí también podría calcular el precio estimado, podría calcular la desviación, y con eso obtener el intervalo de confianza. Pero hoy día vamos a conocer, además, un análisis. Vamos a siempre tomar nuestra columna vertebral, que es la regresión lineal, la analizamos, la dejamos un tiempo, la volvemos a retomar, y vamos a ver algo del análisis que hacemos de regresión cuando nos aparece, por ejemplo, lo que es el error típico. Cuando tiramos la regresión lineal, nos aparece el coeficiente de correlación, el de determinación, y de repente nos aparece el error típico. En nuestra mente ya tenemos la idea que error significa un grado de, en este caso, de incertidumbre, y por lo tanto es algo que no estoy tomando en mis variables en cuenta. Acuérdese, una variable dependiente o de interés, como la I, se explica o depende del comportamiento de variables X, llamadas también explicativas, porque explican el comportamiento de la variable de interés, o llamadas también, así como se llaman variables explicativas, variables independientes. Entonces, cuando hablamos de un error, ¿a qué nos estaremos refiriendo con el tema de error en términos prácticos? Y un error típico, ¿qué nos indicará como información? En esta parte vamos a aprovechar de que conocemos los conceptos, por eso es súper importante si hay dudas
o esto nunca lo vio, inmediatamente, profe, me lo puede aclarar. Ya no sirve que me diga, profe, el profe nunca me lo explicó antes, ya pasó la vieja ya, ahora hay que apechugarnos, ¿ya? Entonces hoy día Profe, vamos a ver dos indicadores nuevos. Sabemos el coeficiente de correlación, el R, de Pearson, sabemos el coeficiente de determinación, R cuadrado, conocemos el coeficiente de determinación ajustado, R cuadrado ajustado. Ahora vamos a conocer uno más, que es el error típico en el análisis de regresión, y en las muestras que hemos hecho estos cálculos, donde hemos calculado desviación estándar y varianza, vamos a conocer un coeficiente que se llama el coeficiente de variación. ¿Ya? Eso lo vamos a conocer ahora con un par de ejercicios. ¿Ya? Antes de eso, quiero compartir con ustedes este PPT que ahora les voy a mostrar, donde se muestra aquí lo que es el error típico. Aquí vamos a ver el tema del error típico. Entonces, voy a compartir aquí. profe, Sí, dígame, colega. ¿cómo está? Voy a tener un pequeño problemita, puede ser en la semana por un tema de que salgo a las 5:30 hora de la pega, porque ¿Ya? entramos a trabajar ahora como retail, nos abrimos mañana Perfecto. a Perfecto. público. No se Entonces, preocupe, sí, lo entiendo. Si no alcanza a llegar a la hora o a la hora que pueda llegar, la clase queda grabada, así que la aprovecha de revisar también. Y si tiene alguna duda después, igual me manda un correíto o está nuestro WhatsApp y usted me dice, profe, soy tanto de tal curso, de tal U, porque acuérdate que tengo varios cursos, y tengo esta duda, ¿me puede ayudar en esto? Y yo, feliz de la vida, coleguita. Así que, si está ¿está agregado trabajando. en el curso del WhatsApp? ¿Perdón? ¿El WhatsApp me dijo o correo? O sea, me puede mandar al correo del curso, pero por ahí hay un WhatsApp del curso dando vuelta. Me parece que la profesora Karen, la señorita Karen, lo andaba, Pero ya tenía lo los agregó datos. usted. Me tendría que haber agregado. Igual le consulta a ella para que me consulten a mí. Si es que me agregaron, ya no me acuerdo, estoy en tantos grupos de Es curso que que ya. a ella No parece está que tuvo un agregado. accidente la Karen. No ¿Ah? está agregado, No, no está profe. agregado. Ah, ya. Entonces, anote mi número y me agregan. ¿Ya? Ya. Se Porque los la dicto. Karen lo tenía, si no me equivoco, Sí, se pero los la dicto de todas Karen. maneras. Para que de todas maneras ahí ustedes me agreguen. Ya, yo Se lo los agrego. dicto. 569-864. 69078. Ya. ¿Ya? Y me agregan y le colocan, por favor, econometría 1, porque hay otra econometría, entonces se van a confundir, ¿ya? Ya, Así que profe. no hay problema, coleguita. Así que está en el retail, hay que cuidarlo, porque si usted no nos ayuda Profe, en el retail, estamos sonados, po. Así que, Ah, sí, usted pues. está en el retail, Estamos en el retail nosotros. ya pues, coleguita, usted es el equivalente a la primera línea médica, usted es la primera línea de abastecimiento. Pues falla usted, nos vamos todos a la vez. Sí, está Oiga, complicado. esto, Ahora que todas las perdona, ¿eh? comunas, casi todas las comunas entraron, menos justo Maipú. Justo, Justo ya. Maipú no, son como 3 comunas que no están como para acá, para el sector poniente. Ya, lo único que Pero, le pido es que la parte donde están los bebestibles y los comestibles, sobre todo los bebestibles, eso se tiene que preocupar que esté funcionando, porque le quita el resto ya no importa, pero la parte bebestible es la que no puede fallar, si no, obviamente, y el abastecimiento. borre eso de la grabación, esto no debe salir, se va a cortar el cuello en la universidad. Ya, colega, pongámonos Muchas gracias. serios, ya, no hay problema, querido coleguita, ¿eh? Es nuestro héroe que tenemos ahí que... profe, yo tengo una duda. Pregúnteme, colega, Es que yo falté la clase pasada y ¿ya? usted subió solo la primera parte de la clase. La No primera subió la parte de la segunda. clase, chuta. Me puede, lo voy a dejar anotado aquí, hijita mía, ¿eh? Ya. Voy subiendo la verdad todo, entonces puede que se haya quedado en dos partes y la primera no, y la segunda no funciona. Entonces, Sí, esto porque es, estaba solo la primera parte. ya, dame un segundito. Esto es econometría 1 del miércoles. Miércoles. Sí. Clase esto fue la semana pasada, clase anterior. Revisar. Ya, colega. 29 de abril, 29 de abril. 29 de abril. Lo voy a revisar, coleguita, ¿eh? Lo voy a Ya, revisar gracias, profesor. y me manda un correíto y me dice, profe, ya subió, o me dice, profe, todavía no está. O porque puede que no Ya, se haya grabado, ¿ah? Como esto lo hace el sistema, lo voy a revisar. ¿Ya? ya, perfecto. Bien. Gracias. No, gracias a ustedes, pues, queridos colegas. Vamos entonces con lo que nos interesa hoy día. Hoy día quiero que veamos un concepto que es el error típico. ¿Ya? Cuando hacíamos, primero lo voy a explicar teórico y después lo vamos a ver en un ejercicio. Usted ya sabe tirar una regresión lineal, por lo tanto, acuérdese que le tira un montón de datos. Ahora vamos a ver lo que es el error típico. Entonces, en pantalla deberían estar viendo un PPT. Estamos viendo un PPT todo, ¿cierto? ¿Sí? PowerPoint. ¿Sí?
Sí, Sí. profe. Listo. Quiero que vean, por favor, y se concentren en estas cuatro gráficas que hay acá. Y observen, primero que nada, las cuatro tienen una regresión lineal. ¿Ya? Eso ya lo sabemos, lo hemos visto. Son cuatro regresiones que yo tomé al azar de cuatro cosas distintas, donde aquí está la variable, como siempre, de interés, aquí está la variable explicativa, pero son cuatro situaciones distintas de cuatro análisis diferentes. Lo que me interesa es que reconozcamos algunas cosas. En la primera, que tienen en su ventana superior izquierda, aparece la recta de tendencia con una pendiente negativa. Eso significa que hay una correlación inversa entre las variables, aprovechamos de repasar. Es así como la variable explicativa, o X, tiene un comportamiento inverso a la variable de interés. En este caso, la variable Y, que me interesa a mí conocer, o variable dependiente. Eso significa que si aumenta la variable explicativa, o el X, el Y tiende a disminuir, pendiente negativa. Los otros tres tienen pendiente positiva, por lo tanto tienen una correlación directa. Sube uno, sube el otro. Baja uno, baja el otro. Eso es directo o positivo, ¿ya? Positivo no significa que suban solamente, significa que se mueven en la misma dirección, para repasar cosas que ya se suponen conocidas. Por ejemplo, aquí, si sube el X, el Y tiende a subir por la recta de tendencia, ¿ya? Y aquí, al contrario. Eso ya lo sabíamos. Habíamos hablado del coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Cuando hablábamos del coeficiente de correlación, tratábamos de decir cuánto del comportamiento de esta variable explica el comportamiento de la variable Y. O dicho de otro modo, cuánta de la variabilidad de los cambios que tenga el X impactan o de alguna manera explican los cambios que pueda tener Y. Eso ya lo conocíamos. Cuando hablábamos del coeficiente de determinación, o R cuadrado, y el de determinación ajustado, o R cuadrado ajustado, el de determinación decía relación con el modelo matemático que sustenta el análisis que estoy haciendo yo y que da como resultado la recta de tendencia. Entonces, cuando decíamos que el R cuadrado tendía a 100% o 1, hablábamos de que ese modelo matemático se ajustaba bien a las características de las variables y, dicho de una manera práctica, la recta de tendencia que generaba, la recta de regresión lineal, era una recta que era bastante representativa. ¿Por qué? Porque gran cantidad de puntos, o la gran mayoría de los puntos que están acá, de esta dispersión, se tendían a acercar a esa línea y por lo tanto muchos de ellos, en el mejor de los casos, estaban sobre la línea. Aquí hay, por ejemplo, 4 gráficos, y si usted se fija y analizo el primero que estoy mostrando con el cursor, nos damos cuenta que hay una recta de tendencia con una correlación positiva, pero me doy cuenta que hay un alto grado de dispersión, o por lo menos un grado importante de dispersión, que estoy diciendo que los datos se encuentran dispersos o más separados de la línea que se llama recta de tendencia y que se supone que es una recta representativa. Cuando digo recta representativa es que esta que está acá debería ser la recta que alberga, junta o de alguna manera acumula más puntos de todo lo que hay acá. Si usted se fija y lo mira con cuidado y con detalle, tenemos 1, 2, 3, al ojo nomás, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos que están hiper cerca de la línea recta, incluso están algunos casi encima, pero el resto está desperdigado, está de alguna manera disperso. Quiero que por favor, y tiene una dispersión bastante desordenada, mire el que tengo en el extremo superior izquierdo de su pantalla. Fíjese acá, tengo menos puntos, es una muestra con menos datos, pero también hay dispersión. Fíjese que hay 2 puntos del total que están sobre la línea o muy cercano a la línea de tendencia, que se supone que debe ser la representativa. Cuando se habla de representativa, es la línea que más puntos acumula en su cercanía. Pero tiene el resto muy separado, ligeramente separado, muy separado. Entonces tengo mayor dispersión, un poco de menor dispersión, también menor cantidad de datos. Si veo otra regresión lineal de otros datos, no es la misma para todos, tengo una tendencia al alza, con un coeficiente de correlación positivo entre las variables, pero en comparación con el que está al frente tengo dispersión, pero
tengo como más datos que están sobre, incluso encima de la línea recta. Entonces, ya está notando un factor común en todo. Hablo de que estén muy alejados, muy dispersos, muy dispersos, y si me voy al extremo inferior derecho de su pantalla, tengo una muestra, pero fíjese, esta tiende a tener un patrón de comportamiento. Esta es un poco más desordenada. Si yo tratara de seguir la onda y empezar a hacer el polígono de frecuencia, es decir, a unir los puntos, me da una situación un poco variable, más que un poco harto variable, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Aquí es más complicado porque esto está completamente variable. Aquí tiene una variabilidad un poco más disminuida. Cae, cae, sube, cae, sube, sube. Pero aquí es súper, súper variable. Sube, baja, sube, baja. Entonces hay mayor dispersión. Pero de las 4 que están acá, fíjese esta como que sigue una lógica, sigue como una onda marina, a una ola, ¿ya? Las primeras porciones van muy pegadas a la línea, después se separa, pero tampoco exageradamente. Después tiende a juntarse, pero van como todas en filita, es como un camino de hormiga, ¿ya? Entonces, en este caso, en la primera sección está muy pegada a la línea, después hay una separación en comparación de esta, donde esta se separa mucho más de la línea recta, o esta, aquí está la separación, aquí la separación es más pequeña, son más datos también, pero fíjese, esta tiene menor dispersión. Entonces, mucha dispersión, alta dispersión, importante dispersión, poca dispersión. Bien, lo que hemos estado hasta este minuto hablando es lo que se denomina el error típico. ¿Qué es el error típico? Mientras más técnicamente los datos históricos o datos conocidos, se recuerdan que esta es una recta de tendencia que se genera con datos conocidos, es decir, datos históricos, que usted ya los tiene. Esos datos históricos, al utilizar una metodología que se llama de los mínimos cuadrados, genera esta recta de tendencia. Y nosotros ocupamos la recta de tendencia para proyectar al futuro. De aquí para acá es conocido, porque son datos que nosotros recopilamos. Todos estos datos, desde el último que tuvimos hacia atrás, son conocidos. Por lo tanto, como son conocidos, nosotros los podemos manejar. Pero a mí me va a interesar saber qué es lo que va a pasar a futuro. ¿Cómo va a seguir cayendo esta variable? ¿Cómo va a seguir subiendo esa o esa? Bien. Cuando hablamos del error típico, se refiere a qué tan separados, dispersos, alejados se encuentren los puntos conocidos o, en este caso, los datos conocidos de la recta de tendencia. Desde aquí en adelante, cualquier proyección que haga usted, desde este punto, desde la última parte de la línea recta de tendencia, de aquí en adelante, cuando usted haga proyección, todos los puntos van a quedar encima de la línea recta, todos van a quedar encima de la línea recta. Pero todos los puntos anteriores que originaron la línea recta quedan dispersos. Unos mucho como esta y otros un poquito menos. La dispersión o separación que tienen los datos históricos o datos conocidos de esta línea recta es el error típico. Mientras más dispersos estén los datos conocidos con los cuales usted trabajó la muestra o los que componían la muestra, mientras más separados, alejados, dispersos se encuentren de la línea recta de tendencia que usted creó con la ecuación, va a tener un mayor error típico. Si tiene un mayor error típico, ya podemos concluir algo. Es equivalente a que el coeficiente de determinación o el R cuadrado no se ajuste. Es decir, que la proyección que yo haga tenga un alto grado de incertidumbre. Fíjese en este de acá, en comparación con la de arriba. Aquí hay una dispersión, pero no es tan exagerada. De hecho, en la segunda porción, si la dividimos en 3 porciones, primera, segunda y tercera porción, en la primera porción casi no hay error. ¿Por qué? Porque los puntos históricos o conocidos prácticamente se encuentran casi encima de la línea recta de tendencia. En la segunda porción, llamemos esta de aquí hasta acá, los datos tienden a moverse de la línea recta, a separarse, pero no tanto tampoco. Hay dos puntos graves que se separan. Ese que está ahí, que se separa, y este de acá.
pero el resto como que se encuentra como un camino de hormiga cerca de la pared. Imagínense que esta es la pared y las hormigas están relativamente cerca de la pared. Y después, en esta última porción vuelve a ocurrir lo mismo, pero el alejamiento es pequeño. En este caso, el error típico es menor que en el de arriba. Mientras más pequeño sea el error típico, podemos decir entonces que la línea recta es más representativa de la estimación de los datos que quiero hacer yo. Lo ideal, lo maravilloso sería que la línea recta y los puntos históricos estuvieran todos encima. Si eso ocurre, entonces tendríamos una regresión lineal simple, perfecta, en el sentido que la recta de tendencia me daría, en este caso, un grado de incertidumbre 0. Es decir, lo que yo proyecte a futuro va a tener un grado de error mínimo. ¿Se entiende un poquito la idea? Veamos ese ejemplo ahora con un número. ¿Ya? Esto hay que seguir masticándolo un poquitito más. ¿Ya? Entonces, el error típico de estimación se calcula con esta fórmula. Recuerde cómo estoy explicándole yo la materia. Yo no quiero torturarlo con n fórmulas, muchas de ellas se las vamos a cargar al Excel para que el Excel tire los cálculos, pero sí le voy a cobrar que usted me explique bien y me analice bien la información. Los cálculos por Excel, pero el análisis lo tiene que hacer usted. Por lo tanto, más allá de la fórmula es entender el concepto. El error de estimación es una medida de la cantidad media en que las observaciones reales de I varían en torno a lo predicho por el modelo. Vuelvo a repetir, olvídese de la fórmula, pero el concepto me interesa. Aquí está la definición más profesional, la que le acabo de dar yo es la definición de bolsillo. Mire la profesional. El error típico de estimación nos va a medir más o menos aproximadamente, cantidad media significa aproximadamente, cómo las observaciones reales de I varían, se mueven en torno a los predichos por el modelo. Eso que está ahí significa esto. Nos va a medir cuánto las observaciones reales de I, estos puntos, se alejan del modelo. ¿Y cuál es el modelo? La línea recta. Mientras más alejados del modelo estén, quiere decir que hay mayor dispersión y por lo tanto el modelo es menos certero y por lo tanto se ajusta menos a la realidad. Mientras más chiquitito sea el error, entonces el modelo es más ajustado y por lo tanto las proyecciones para mí van a ser prácticamente súper, comillas, ciertas. ¿Ya? Vamos a ver eso ahora con un cálculo, se lo voy a demostrar. Esto es lo que le decía yo. ¿Ve? Este que está haciendo acá es similar a lo que nos tira nuestro análisis de regresión que estamos haciendo con Excel, pero ocupando las funciones estadísticas del Excel. ¿Ya? ¿Qué significa ocupar las funciones estadísticas? Excel tiene un montón de funciones matemáticas, estadísticas, numéricas, trigonométricas, geométricas, etc. Y dentro de las funciones estadísticas tiene la del error típico. Se calcula muy similar a lo que estamos haciendo, pero nosotros le bajamos un complemento al Excel, donde en vez de andar marcando la función y construirla, le pedimos que nos calcule y listo. Entonces nos va a salir en el ejercicio esto. Por ejemplo, si yo digo que el error típico de una muestra es de 0.35, quiere decir que, como comillas, es cercano a 0, podríamos decir, es cercano en realidad, no tan cercano, ¿eh? pero se acerca a 0, podríamos decir que eventualmente, o lo más probable es que los datos tengan esta forma, se muevan de la media o de este valor esperado, o de esta línea recta, pero no sean muy alejados, no estén muy alejados como este. En el caso que pusimos ahí, que es un ejemplo, así se vería, me dice que el error típico es de un 0.35. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo entonces este error típico, llamada también desviación típica? Nos va a permitir comprobar, y esa es la utilidad, si la media que yo obtuve, recuerde lo que es la media, cuando le dice el profe, mire, la nota media del curso fue de un 4. Entonces usted que dice, yo espero haberme sacado en el examen de física un 4. Cuando el profe le dice, mire, la media del curso fue de un 2, usted dice, fijo que me saqué un 2. Entonces, la media es lo que yo espero. La media en una regresión lineal la da esta recta de tendencia. Ese es el equivalente a la media. Entonces, en este caso, el error típico me va a decir cuánto los datos se mueven, se dispersan, se alejan
de esa media. ¿Ya? Siempre estas definiciones son complicadas de entenderlas si uno no lo hace un cálculo en la práctica. Vamos a ver un ejemplo ahora en Excel. Esta guía, acuérdense al terminar la clase, yo la subo para que usted la tenga en Excel. ¿Ya? Entonces, estamos grabando. Perfecto. Entonces, vamos a ver un ejercicio acá donde vamos a calcular el tema de estos datos. Y voy a compartir con ustedes esto que está acá. Voy a compartir esto. Vamos a compartir acá. Ya. Aquí tengo un Excel, ¿ya? Aquí tengo un Excel donde les voy a mostrar, esta es la guía número 6, que también se la subo a la plataforma, tienen las 7 que también les voy a subir. Entonces, miren este caso, les voy a demostrar el error típico, ¿ya? Aquí tenemos, en esta número 6, tenemos un ejercicio que se llama de una empresa de insumos médicos, que lo vamos a ver, y tengo el ejemplo del error típico que vamos a hacer ahora resuelto, ¿ya? Porque ya lo hice con el otro curso, entonces ahora lo vamos a hacer en vivo e indirecto los dos. Voy a hacer este segundo ejemplo. Veamos acá este caso. Supongamos dos regresiones lineales, el caso 1 y el caso 2. Aquí está la variable y, aquí está la variable x. Aquí está la variable y, aquí está la variable x. ¿Ya? Entonces yo voy a tirar una regresión lineal. Si me doy cuenta, al tirar la regresión lineal, al ojo me puedo dar cuenta de que ambos tienen la misma cantidad de datos, el y o variable de interés es similar y los x cambian. Veamos cómo sería en este caso el error típico. Recuerden, la idea es que el error típico tienda a 0. Mientras más pequeño el error, la línea recta se ajusta mejor a los datos conocidos. Voy a hacer el análisis de regresión que usted ya sabe hacerlo con el caso 1 y el caso 2. Y voy a primero colocar o tirar el gráfico. Veamos el gráfico para el caso 1. Entonces, voy a tirar el gráfico para el caso 1 y le voy a decir insertar gráfico de dispersión. Y aquí tengo el gráfico número 1. Si analizo el gráfico 1, me doy cuenta que tengo los datos en la práctica todos dispersos. Si ustedes se fijan, los datos se encuentran dispersos. ¿Ya? Ojo, lo importante es que yo entregue los datos como corresponden. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que tengo acá en el gráfico 1. Mire lo que voy a tener en el gráfico 2. Voy a lanzar el gráfico 2. Voy a marcar el gráfico 2 y voy a insertar el gráfico 2. Mire lo que pasa en el gráfico 2. Quiero que vean lo que está pasando con el gráfico 2. Aquí si quiere tiene el gráfico 1. Gráfico 1. Profe, se ve que el gráfico 2 tiende más a 0. Exactamente. Pero vamos a ver qué significa eso. Usted ya, como acaba de entender lo que significa el error típico, ya puede sacar algunas conclusiones. Mire la diferencia entre el 1 y el 2. Aparte de lo obvio, se da cuenta que usted que en el gráfico 1 los datos se encuentran mucho más dispersos. En el gráfico 1 los datos están mucho más dispersos. En el gráfico 2 los datos los históricos o conocidos, tienden a alinearse. ¿Ya? Bien. Voy a hacer la recta de tendencia. Para el gráfico 1 voy a tirar la recta de tendencia, para el 2 también. Ya sabe cómo tiro la recta de tendencia. Con el cursor, botón izquierdo del cursor, doy clic. Me queda todo en flechas o cruces. Y con el botón derecho en cualquiera de los puntos, le digo, por favor, agrégueme línea de tendencia y me va a generar un cuadro de comando o una tabla de comando. ¿Ah? Eso lo sabíamos hacer. Por defecto me tiró la regresión lineal. Por defecto me tiró la regresión lineal. ¿Ya? Solamente quiero la regresión lineal. Fíjese acá la regresión lineal. Estos son los datos conocidos o históricos, o datos que usted ya maneja. Por lo tanto, ¿qué es lo que mide el error típico? Nos dice cuánto, porque es una medida, cuánto de los datos de I, o sea, estos datos que están acá, se alejan o se dispersan de la línea recta. Si usted se fija aquí, los datos se dispersan harto. Hay dos que están más o menos cerca de la línea y tocándola, y el resto
los 8 restantes están cada uno por su lado. ¿Ya? Si vemos acá, en la de acá, ahora la recta de tendencia, uno al ojo ya captó que con la recta de tendencia todos van a quedar ubicados. Entonces voy a graficar lo mismo y quiero que me agregue la recta de tendencia. Fíjese acá. Mire lo que pasó. Y ya acaba usted indirectamente de captar algo. Sin haber hecho muchos más cálculos, usted acaba de descubrir algo. Esto podría ser parte de una prueba y de los verdaderos y falsos que vienen a continuación, los que van a seguir en las próximas evaluaciones. Ya no tienen que ser preguntas tan teóricas. Yo le podría preguntar de las dos, de la muestra del caso 1 o de la muestra del caso 2. ¿Cuál de los dos a usted le da más confianza con las proyecciones? Sin lugar a duda, el gráfico 2 de esta muestra de regresión lineal. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tirar el error típico. Si esto ocurrió, recuérdese que todo lo que viene a futuro, todo lo que voy a proyectar, lo que hay de aquí para adelante, se va a poner siempre en la línea. Es decir, todas las proyecciones van a quedar siempre en la línea. Lo que está atrás es donde está lo real y que tuvo variabilidad. En este caso, como este cayó, subió, cayó, subió, subió, cayó, subió, tiene una variabilidad muy alta, lo que venga a futuro es incierto. Puede subir, puede caer, puede mantenerse. Pero de aquí en adelante, la tendencia que tenga la recta lo van a seguir los números. Pero acá partió bien desde el principio. Los datos conocidos siempre se alinearon a la línea recta, no como estos que cada uno andaban por su cuenta. Como ya sabemos que los futuros datos o proyecciones van a quedar sobre la línea, si los originales caían o estaban sobre la línea, todos los que vienen después van a caer sobre la línea. Conclusiones, estos datos son tremendamente exactos y por lo tanto esta variable me permite explicar o predecir de manera prácticamente sin probabilidades de equivocarme lo que va a ocurrir con la de interés. O dicho de otro modo, la variable de interés yo puedo explicar lo que le pasa en el futuro solamente conociendo qué le va a pasar a la variable explicativa. ¿Por qué? Porque tienen una correlación perfecta. Pero lo vamos a comprobar con el análisis de regresión. Entonces, hice los gráficos en Excel y ahora voy a hacer la regresión lineal para comprobar lo que les dije. Ya saben el final de la película. Correlación perfecta. Lo más probable es que el índice de correlación o el coeficiente de correlación de Pearson, el R, nos dé 1 o 100%. Es muy probable, prácticamente 0% de equivocación, de que el coeficiente de determinación nos va a dar 100%. Y es muy probable que el error típico aquí nos dé 0% o 0. Acá no. Veamos si es verdad. Vamos con el caso 1 primero. Me voy a análisis de datos y tiro la regresión lineal. Le digo, quiero la regresión lineal. Ahí está. Acepto. Y quiero los rangos de entrada. Los rangos de entrada son eso. Y quiero el rango de X, lo tengo. Mantengo todo el resto de los datos iguales. Y quiero que el rango de salida esté donde yo le voy a poner. Quiero el rango de salida. El rango de salida lo quiero aquí. Aquí quiero los resultados. Si metí bien los datos, veamos lo que nos va a salir. Veamos. Esta parte usted ya ni siquiera se explica mucho, ya es latera para usted porque se maneja bien. Por eso si hay algún coleguita que anda todavía perdido aquí, hoy es el día. Veamos. Coeficiente de correlación múltiple. Lo vamos a llevar a porcentaje. Coeficiente de correlación múltiple. Nos dio un porcentaje de 28. ¿Cuál es lo ideal que tenga? Que se acerque al 100% o en decimal al 1. Positivo o negativo. ¿Qué nos está diciendo lo primero? Lo repasamos hasta el cansancio. Nos está diciendo que hay una tendencia al alza, o dicho de otro modo, hay una correlación positiva. Sube una variable explicativa, sube la de interés. Nos dice, pero solamente este coeficiente de correlación es solo de un 28%. En lenguaje bien a lo amigo, si 28 lo acercamos a 30, hay casi un 70% de situaciones que le ocurren a la Y que no la explican para nada lo que le está pasando a la X. Por lo tanto, no hay una alta correlación. Yo no puedo señalar que el Y lo voy a explicar por lo que le está pasando al X. O dicho de otro modo, no puedo señalar que el Y va a variar según varíe el X. ¿Por qué? Porque hay un 70% de, comillas,
probabilidades de que los cambios en y no se deban a este x. Por lo tanto, como eso está ocurriendo, el coeficiente de determinación me va a indicar de qué manera el modelo matemático, es decir, el modelo que genera esta línea recta, se ajusta a los puntos. Acuérdense que ya sabe ajustar a los puntos que todos se suban en la línea. Aquí están todos ajustaditos, los históricos o conocidos. Acá cada uno por su lado, salvo dos que se acercaron a la línea del metro. Por lo tanto, yo esperaría, sin ver esto, supongamos que usted no está mirando eso, esperaría que el coeficiente de determinación no fuera cercano a 100, 100% o 1. Les recuerdo que cuando aplico una regresión lineal simple, una variable explicativa, una de interés, ocupo el coeficiente de determinación R cuadrado. Cuando tengo una regresión lineal múltiple más datos de X, para explicar la variación de Y, se llama una regresión lineal múltiple y ahí ocupo el coeficiente R cuadrado ajustado. Fíjense lo que me dio el R cuadrado simple para una regresión lineal simple, que es el que me va a interesar. Entonces, ese lo ocupé, ahí está, ocupado, y el coeficiente de determinación R cuadrado. ¿Qué nos dice? Si lo llevo a porcentaje, nos está diciendo que esta recta se ajusta solamente en un equivalente al 8%. Lo ideal es que sea 100%. Si es 100, quiere decir entonces que esta línea es la línea representativa de cómo se comportan los datos y por lo tanto me permite predecir lo que va a pasar a futuro con la variable interés con mayor grado de certidumbre y por lo tanto a mí me da tranquilidad. Aquí me dio un 8. Profesor, ¿y cuánto podría dar? ¿Podría dar 0? Podría dar 0. ¿Podría dar negativo? Podría dar negativo. ¿Y qué significa negativo? Es igual que un precio negativo. No existe el precio negativo. Se interpreta que el precio cayó tanto, por ejemplo, si yo digo que el petróleo se estaba vendiendo a menos $30 el barril, se interpreta como que los jeques árabes de la OPEP, en realidad en vez de vender el petróleo y cobrar dinero, tuvieron que pagar para que alguien se lleve el petróleo. Y efectivamente eso pasó. Si se acuerdan lo que pasó con el tema petrolero, cayeron los precios tanto producto de la sobreproducción de petróleo, que al final, como había que sacar el petróleo ya de los pozos petroleros, ¿qué es lo que hicieron los vendedores de petróleo? Le tuvieron que pagar a ciertas compañías para que le guardara el petróleo, porque no tenían dónde dejarlo. Por lo tanto, en la práctica, estuvieron pagando precios negativos. Entonces, ¿te fijas la interpretación? Hay que pagar. Aquí nos dio 8. ¿Por qué no ocupo la regresión lineal? No ocupo el R cuadrado ajustado. Aquí nos dio menos 8. ¿Pero por qué no lo ocupo? Porque no es regresión lineal múltiple. Esta se ocupa cuando es más variable X. ¿Ya? Esas dos la conocíamos. Vamos ahora con el nuevo. Este es el nuevo. Aquí ya me doy cuenta que los datos se encuentran bien dispersos de esta recta. Los datos históricos. Recuerde, vuelvo a repetir hasta que queden chato. De aquí en adelante, todos los datos que yo proyecte van a estar sobre la línea. Esos no se cuentan porque esos siempre quedan sobre la línea. Son los conocidos, yo le llamo históricos, los que hay que ver en cuenta. Y aquí ya se dio cuenta que están súper separados. Y hay un acusete. Este es el acusete. El error típico. Y el error típico acá es un número, lo puede llevar a porcentaje si quiere multiplicarlo por 100. Pero si lo llevo a número, lo voy a checar un poco el número, fíjese, es de 2.54. Tampoco es tan gigantescamente grande, ¿ya? Pero mientras más cercano a 0 es mucho mejor en términos de dispersión. Si yo le preguntara, que es pregunta de prueba, recuerden, esto usted ya lo maneja, esto ya es conocido, de ahí vamos a ir conociendo estas otras cosas de acá, en la medida que vayamos avanzando. Si usted se fija, yo le podría preguntar, ¿qué características tiene esta muestra? Entonces usted podría decir, bueno, es una muestra que tiene 8 observaciones, que presenta un bajo nivel de correlación, que tiene también un bajísimo nivel de coeficiente de determinación, lo que explicaría o lo que nos llevaría a concluir que la recta de tendencia no es la mejor recta que podemos dibujar, pero es lo que hay, no hay más. Y lo comprobamos con el error típico que alcanzan un 2.54. Si lo llevo a porcentaje, mire, un 254%. O sea, es altísimo, ¿ya? ¿Por qué les dije que tampoco es tan alto y después les digo que es altísimo? Porque si lo llevo a decimales es 2.54, pero usted va a encontrar con otros errores típicos cuando tiene una muestra que es como una jaula de monos, datos desarmados por todos lados,
que le puede dar tranquilamente 3.000, 4.000%. ¿Qué me está indicando eso? Que lo que yo proyecte tiene un alto, gigantesco, monstruoso nivel de incertidumbre. Siempre preguntándose, ya vos, profe, pero ¿y para qué me sirve esto en la realidad? Esto es lo que están o deberían estar tratando de hacer los analistas financieros de un banco para ver en la muestra de clientes cuántos de esos clientes van a cumplir con el compromiso de pago después que le hagan los préstamos. Hay una tremenda pelea, acuérdese, están pero descuerando vivos los bancos porque los bancos están llorando, con mucho respeto, como Magdalena, porque dice que no van a ganar dinero. Dice que con el préstamo que van a hacer a las empresas ahora, por el dinero que les va a pasar el gobierno por esta ayuda económica, ellos no van a ganar, ellos van a perder. Entonces, como hay una tremenda discusión, los bancos ahora están tratando de explicar que el nivel de riesgo en que van a incurrir es alto. Entonces la gente, acuérdense que siempre hay algún payaso hablando en televisión cualquier tontera, ¿ya? Entonces, Profe, ¿sirve para la toma de decisiones? ¿Perdón? ¿Sirve para la toma de decisiones en este caso? Ahí vamos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo yo? Siempre hay alguien en la televisión que habla cualquier cosa. Entonces, uno que sabe un poquitito más, yo considero que sé un pichintún más, un poquitito más, tengo miedo de repente de dar algunas predicciones. Entonces, fíjese acá, si yo miro estos datos, y si estos fueran el comportamiento en términos de los clientes en el tiempo de pago, ¿qué digo yo en este minuto? ¿Sabe qué? Tengo un comportamiento súper disperso. Si este es el comportamiento de pago esperado, tengo 2 clientes que se acercan al comportamiento de pago esperado y el resto pagan, no pagan. Hay clientes que pagan todo de un viaje, después quedan endeudados un año, después vuelven a pagar. Si yo tuviera esta muestra de clientes con este comportamiento de pago, ¿qué digo yo? Les paso dinero. No importa si se atrasan, porque finalmente tienen un comportamiento de pago ordenadito. ¿Te fijas? Entonces, como yo les decía, de repente hay gente que se pone a hablar cosas y no tiene datos, pues nosotros aquí en este ramo tenemos que ocupar datos. Entonces, fíjense los datos que tengo acá para comprobar que esto es riesgoso. El error es gigantesco, 254%. Mucha dispersión. ¿Te fijas? Veamos acá el análisis con el de acá. Yo ya sé el resultado de esta. Usted ya me lo podría decir. Profe, ni siquiera tire la regresión porque le digo lo que le va a salir. Coeficiente de correlación múltiple 100, coeficiente de determinación R cuadrado 100, error típico 0. Estos otros pueden cambiar porque son otros datos, pero esos tres, este le va a dar 100, ese le va a dar 100 y ese le va a dar 0. Si usted fuera capaz de llegar a ese nivel de análisis sin hacer ningún cálculo, está listo, aprobado. ¿Me fijan? Ahí tenemos que llegar. Y por eso que nos estamos entrenando. Tirémoslo. Vamos a ver acá. Comprobación. Voy a tirarlo ahí. Entonces digo, datos, ya sabe a dónde va a llegar, análisis de datos, y tiramos la regresión. Vamos con los datos. Ahí tengo los de Y. Aquí tengo los de X. Mantengo la misma situación, pero ahora quiero el rango de salida, lo quiero aqua. Y fíjese lo que va a salir. Ah, no, marqué algo mal. Voy a tirar el rango de Y, ahí está. Voy a tirar el rango de X, aquí está. Y quiero el rango de salida, y el rango de salida lo quiero ahí donde estoy diciendo. Si está todo bien, debería salir. Veamos, ahí, veamos. Aquí dice aceptar. Ahí está, ya. De repente se pone medio pesadito. Mire. Era porque lo había tirado encima del otro, profe. Ahí está. Ah, me quedó encima del otro, perfecto. Ya no importa, porque esta parte de acá no nos interesa en este minuto. Fíjese acá, esto no me interesa todavía manejar. Esto lo vamos a ver después. De hecho, esto lo vamos a sacar en este minuto del análisis para que no nos enredemos. Vamos a llegar hasta ahí nomás. Hasta el cuadrado, hasta ahí. Grado de libertad, los cuadrados. Hasta ahí nomás vamos a llegar. De ahí todavía no lo estamos ocupando. Fíjese lo que hemos hecho, mire. Lo que yo les dije, mire. Primer dato. El primero, mayor dispersión, ya concluimos ya. Mire acá. El segundo, los conocidos se ajustaron siempre en la línea. Los futuros tienen per se que ir en la línea, así que los futuros no me preocupan. Veamos, coeficiente de correlación múltiple, perfecto, un 100%. Lo habíamos predicho porque ustedes son brujos. ¿Cachaste? ¿Cachaste que el conocimiento te da poder? ¿Te imagináis esto, coleguita, hablando tú en la televisión con estos datos? ¿Ah? No te pescarían tampoco, pero no importa. ¿Ya? Mira, 100%.
Es decir, se ajustaron los datos conocidos en un 100%, mejor dicho, la variable explicativa en un 100% puede explicar el comportamiento de la variable de interés. Coeficiente de determinación, fíjense que en este caso es el R cuadrado. Acá nos dio un 8%, lo ideal es que llegue a un 100. Mira acá cuánto nos dio. Coeficiente de determinación R cuadrado, 100%. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos está diciendo? Que el modelo matemático que generó esta recta de tendencia se ajustó perfectamente a los datos. ¿Qué datos? Los conocidos. Este no se adaptó perfectamente, no fue muy bondadoso al ajustarse, solo se ajustó en un 8. ¿Ya? Es como que usted se prueba un traje y el 100% del traje es cuando le queda bien, este le quedó un 8% nomás de bien. El de acá le quedó perfecto. ¿Te fijas? Y aquí viene lo interesante. Fíjate. Aquí el error nos dio 2.54 altísimo. Mire el error típico que nos dio acá. Aquí entonces alguien podría decir, oiga, profe, se equivocó, no nos dio 0. No, pero mire lo que nos dio. Usted tiene que leer estos datos. ¿Eh? Esto es notación científica, notación de ingeniería en la calculadora. Esto se lee como 5,55, 11,2 por 10 elevado a 16. O sea, es 5.55, 11,2 multiplicado por 10, 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 por 16 veces. ¿Ya? Pero como es negativo, perdón, dividido por 10 por 10 por 10 elevado a 16. Como tiene, no sé si lo alcanzan a ver, lo voy a tratar de agrandar acá. Como tiene, después de leer esa notación de ingeniería, es negativo, quiere decir que es 0,000000016 y recién aparece el 5. ¿Qué te está diciendo? Que el error típico se acerca prácticamente a 0, porque 0,0000016 y recién aparece el 5. En la práctica te está diciendo tiende a 0. Hemos comprobado entonces que esta regresión lineal nos da la tranquilidad de que lo que yo proyecte, lo que yo vaya a proyectar, lo que vaya a proyectar para allá, me da la certidumbre de que el modelo no se va a pegar ninguna pifia y que el modelo es prácticamente perfecto. Obviamente aquí yo arreglé este dato para que nos cuadrara el ejercicio, ¿ya? En la vida real no necesariamente te va a dar esto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Y aquí está lo interesante de la materia. Si usted fuera a dar su examen de grado, su examen de título, usted teóricamente va a tener que hacer un análisis estadístico. Si le toca a un profe en la comisión, le está tocando, acuérdense, siempre les digo la utilidad de esto, siempre le va a tocar a alguien en la comisión, de hecho el primer obstáculo se lo va a dar como corresponde su director de carrera y su profesor guía. Entonces lo primero que debería decirle el profe guía, y obviamente le va a decir el profe director de carrera, oiga, tiene que traer su investigación un análisis de datos. ¿Qué significa? Análisis estadístico, pero no pobre. ¿Y qué significa pobre? No vaya a tirar un gráfico como este, con mucho cariño, todo picante, porque este es un gráfico bien simple para usted, y haga este dibujo y a lo más tire las líneas, y más encima hecho a mano, ¿ya? O dibujado con Word. No. Usted se le va a pedir un análisis. Entonces, generalmente, porque he estado en algunos exámenes, le preguntan, coleguita o estimado alumno, usted aplicó encuesta, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos alumnos encuestó? No sé. 15 alumnos la primera vez, 16, 17, etc. Y las respuestas fueron, 21 dijeron que sí a algo, 10 dijeron que no, etc. Perfecto. ¿Lo graficó? Sí, este fue el gráfico. ¿Hizo un análisis de regresión? Y ahí está la primera cara de póker que pone el alumno. No sé qué es eso. Y segundo, estoy exagerando. Y segundo, usted puede comprobar si el modelo matemático que usó es válido. Ya con esas dos preguntas, si el alumno no sabe contestar, primero quiere decir que llegó al final de la carrera sin haber entendido nada de estadística. Entonces, el último obstáculo que le queda y la última posibilidad de que entienda es en econometría. Entonces, por eso que yo le pongo harto detalle a esta cosa y les trato de explicar para dónde puede ocupar. Si logra tener una muestra de este tipo en su trabajo de investigación, capaz que hasta le publiquen el paper. ¿Ya? Si tiene estos datos, bueno, usted tendría que explicar que este modelo, de hecho, si fuera un trabajo final, yo le diría, mire, ¿sabe qué? Lo que está haciendo está súper bonito, teórico, pero en los números esto está fallando. Tiene muy poca correlación, el modelo matemático se ajusta re poco, y para qué decir el error, es del porte de un elefante. ¿Ya? ¿Ya entiende un poco la idea? Ya. Tenemos un ejemplo donde aprendimos a calcular el error típico.
Son las 19:36, todavía nos quedan algunos minutitos antes del descanso, ¿ya? Entonces, fíjense el que está puesto acá. Les puse un ejercicio aquí mismo que se llama de los insumos médicos, que creo que estaba en la plataforma, si no, lo vamos a analizar. Este está resuelto ya acá, así que no se preocupen, en esta que les voy a subir en la guía 6 está resuelto, ¿ya? Pero quiero que lo veamos ahora para ver cómo se trabaja. Y el que hicimos ahora, el del error típico que recién acabamos de calcular, aquí tiene otro ejemplo que hice y que también tiene el mismo análisis con otros números, pero se llega a la misma conclusión, ¿ya? No es necesario hacer miles de millones de ejercicios, ¿ah? Porque de repente el alumno dice, el profesor no ha hecho muchos ejercicios, no tenemos ayudantía. Aquí no hay que volverse loco haciendo ejercicio. Hay que hacer 2 o 3, pero entenderlo y sacarle harta carne a cada ejercicio, ¿ya? Quiero que veamos el de insumos médicos, porque en la segunda parte de la hora vamos a avanzar con el insumo médico y vamos a ver el cálculo de la media, de la varianza y de la desviación, pero de una muestra agrupada en intervalos, porque usted ya supo hacer la muestra no agrupada. Quiero que veamos este ejemplo de los insumos médicos. Lo vamos a dejar analizado para completarlo después del descanso, ¿ya? Todavía nos quedan, son 6:30, 7:30. Nos vamos a ir a descanso tipo, vamos a ir al tiro, nos vamos a ir al descanso a las 10, a las 10 para las 10 para las 8 nos vamos al descansito y volvemos a las 8, 5, 8, 10, ¿ya? Entonces, veamos acá el ejemplo. Leámoslo. Dice, suponga que usted maneja la información de los niveles de ventas brutas, que una compañía dedicada al rubro de desarrollo de vacunas virales o vacunas antivirales tiene, ¿no? Súper atingente el ejercicio, lo que está pasando en la actualidad. Se ha recopilado información en los últimos 10 años, desde el 2008 al 2017, información relacionada con las variables o algunas de las variables estratégicas que para los dueños de la compañía son muy importantes para la toma de decisiones de futuros proyectos. Entonces los gerentes, los analistas han tomado en cuenta estas variables que están aquí en la pantalla. No me dice cuál es la Y, no me dice cuál es la X. Nosotros estamos trabajando con regresión lineal simple y múltiple. Aquí yo capto al ojo que tiene que haber una regresión lineal múltiple. O hay una, o hay dos, o hay tres, pero hay. Tengo la inversión en millones en investigación y desarrollo para el año 2008, 350 millones, están estos millones. Para la siguiente columna tiene el número de proyectos adjudicados. Esta es una empresa farmacéutica y en el año 2008 se adjudicó 33 proyectos de investigación. Seguramente ganó un financiamiento y con eso desarrolló seguramente sus vacunas. Para el año 2009, por ejemplo, habría contratado 450 investigadores para que trabajen en todos los proyectos, en todos los centros de investigación que tiene esta compañía. Los ingresos brutos de la compañía ascienden para el año 2010, vamos cambiando la fecha, a 1.060 millones. Por ejemplo, para el 2014 habrían patentado 290 vacunas. No necesariamente el número de proyectos se genera con las vacunas. Puedo tener un proyecto, una vacuna, o de ese proyecto sacar 500 vacunas. Aquí en total se patentaron, ahí donde ganan dinero los laboratorios, se patentaron 290 vacunas en el año 2014. Pero como todo negocio hay reclamo. No necesariamente el cliente que compró la vacuna, el cliente final, o sea, el enfermo, sino que como es un laboratorio, le debe vender seguramente a cadenas farmacéuticas en varios países del mundo o a los gobiernos, a sus centrales de abastecimiento, y por lo tanto tiene una última columna donde se detallan la cantidad de reclamos que ha tenido para cada año esta compañía, que pueden ser por productos que no les gustó, mala atención, problemas financieros, lo que haya sido, pero reclamos. Ahí tiene todos estos datos. Aquí uno puede darse cuenta que algunas de estas variables que están aquí, una o varias, tienen o pintan o son candidatas a ser variables de interés. Recuerde, variables de interés, aparte de lo obvio que son de interés, son las que en el fondo yo tengo que tomar una decisión importante y sobre las cuales yo, comilla, tengo que tomar o tener presente otras variables explicativas que me ayudan a proyectar esa variable de interés. Sin lugar a dudas, estoy en el 2017, último dato, para el 2020, o sea, tengo que proyectar regresión lineal, proyección, estimación, grado de error, incertidumbre. Los dueños de la compañía están evaluando la factibilidad de desarrollar nuevos proyectos de negocio.
Del 2017 al 2020 han pasado 3 años. Y este año, 2020, están ellos evaluando nuevos negocios. Esa evaluación de nuevos negocios, además, ellos desean solucionar ciertos problemas que han ocurrido en la compañía y que obviamente, necesitan rápidamente dar solución. Por ejemplo, quieren trabajar o deben trabajar para disminuir el nivel de reclamos de algunos clientes corporativos que le han hecho llegar a la gerencia. Entonces, tienen un problema. Un coleguita ahí dijo algo interesante: toma de decisión. Entonces, ahí hay un problema. Se estima que el nivel de inversión realizada en I+D y el número de investigadores contratados anualmente, se estima que el nivel de inversión realizada y el número de investigadores contratados anualmente, de alguna manera, han repercutido en la cantidad de proyectos que se han adjudicado. O sea, alguien dijo que la cantidad que invierten en I+D, investigación y desarrollo, más el número, como dice ahí, de investigadores que han contratado, de alguna manera han sido los responsables del número de proyectos que se han adjudicado. Que me está diciendo que esta variable y esta variable explicarían el comportamiento de esta variable. Me están diciendo entonces que esta es la Y, y me están diciendo que esta sería la X1 y esta sería la X2. Después me dice que, ojo, por otro lado, los dueños de la compañía también indican lo siguiente. Indican los dueños de la compañía que eventualmente ellos han estimado que las vacunas que han logrado patentar, como también el número de reclamos que han recibido, han sido los responsables de los ingresos que ha tenido la compañía. O sea, me han dicho que los ingresos que la compañía tuvo en el pasado, de alguna manera, se deben al número de vacunas que logró patentar la compañía y los reclamos que tuvo la compañía. Se entiende que mientras más reclamos tengo yo, probablemente menos voy a vender y por lo tanto si vendo menos los ingresos deberían disminuir. Pero si analizo, aquí tengo ingresos por 1.120 millones con 890 reclamos. Acá los reclamos se dispararon a 1.200 millones, pero ¿qué pasó? Técnicamente los ingresos cayeron. Entonces hay un comportamiento medio errático. Raya para la suma, acá tengo la primera regresión lineal múltiple, y acá tengo una segunda regresión lineal múltiple. Tengo dos regresiones lineales múltiples. La primera de acá, esta sería mi variable de interés, porque los ingresos se explicarían por el número de vacunas y estaría explicado por la cantidad de reclamos. Esa sería mi primera regresión. Y la segunda regresión lineal múltiple la tengo acá. Pero la diferencia es que el número de proyectos adjudicados se deberían a la inversión que he hecho en I+D y a, comilla, la cantidad de investigadores que he contratado para tal efecto. Ahí tengo entonces mi segunda regresión lineal. Lo que usted ya tiene que hacer a continuación es conocido, ya no se puede perder. ¿Por qué? Porque técnicamente lo que va a hacer ahora es tirar las regresiones y comprobar si esto está funcionando. Pero, como usted ya se ¿Profe? maneja más... Sí, coleguita, pregunté. ¿Por qué tomó como I los no adjudicados? Acá, ¿por qué tomé como la I esto? Fíjese. Primero, no fue porque se me ocurrió. La pregunta que hace el coleguita es espectacularmente interesante. Aquí hay olfato de repente. Pero dejando de lado el olfato, hay que ser más vivo y se da cuenta de que dice por acá que se estima que el nivel de inversión realizada en I+D y el número de investigadores contratados han repercutido en la cantidad de proyectos de investigación adjudicados. Entonces, el número de proyectos adjudicados se ha debido a la inversión y a la cantidad de investigadores. Si yo leo bien acá, ¿qué me está diciendo? Si yo leo eso, si yo leo esto, me dicen que el nivel de inversión realizada y el número de investigadores contratados han repercutido en la cantidad de proyectos adjudicados. Vuelvo a repetir. Se estima que el nivel de inversión realizada y el número de investigadores contratados han repercutido en la cantidad de proyectos adjudicados. O lo que es lo mismo, el número de proyectos adjudicados se debe a la inversión realizada y el número de investigadores contratados. Como que va de la mano. ¿Perdón?
como que a esos como que les tocó, ¿cómo se llama? Como que va de la mano ahí. Claro, claro. Aquí ya nos pusimos un poquitito más pesados en el sentido que ahora hay que pensar un poquitito más cuáles son las variables de interés y cuáles son las variables que son, en este caso, variables explicativas. En este de acá es claro que los ingresos dependen del número de vacunas patentadas y la cantidad de reclamos, porque además me lo dice acá. Por otro lado, los dueños de la compañía indican que tanto las vacunas que se han logrado patentar, vacunas, como también el número de reclamos recibidos, han sido los responsables de los ingresos de la compañía. ¿Ah? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es tirar una regresión lineal, pero aquí vienen los cálculos, o la parte operativa. Aquí ya va a tirar dos regresiones lineales múltiples y va a hacer todo el análisis de regresión que usted sabe, todo ese estudio, va a determinar el R cuadrado y todas las cosas. Pero, nos dicen, el departamento de estudios ha concluido que si no se sobrepasan los 1.350 reclamos y se logran patentar 450 vacunas, los ingresos podrían superar los 1.890 millones para el año 2001. Eso es lo primero que me dicen. Por lo tanto, me están dando los datos de proyección. Una vez que yo encuentre mi B, mi A y proyecte, me dicen evalúe y vea si eso se cumple. Aquí la respuesta es, ¿tiene razón? No tiene razón. ¿Se cumple? No se cumple. Y por lo tanto me están diciendo que trabaje con esta regresión. Y por lo tanto con la ecuación de regresión lineal múltiple para esto. Posteriormente me dicen, por otro lado, me dice, lo voy a tirar más abajo, acá. Por otro lado me dice, además, se estima que se podrían adjudicar 55 proyectos, se estima que se podrían adjudicar 55, más de 55 proyectos de investigación, o sea, me podría adjudicar, la variable que me interesa, más de 55 proyectos, si, por ejemplo, se invierten como mínimo 500 millones de pesos, 520 millones en I+D, y se contratan a lo menos 510 investigadores, pero en el año 22. O sea, me están dando los datos para evaluar mi segunda regresión lineal, que es acá. Se pide preparar un análisis que contenga la siguiente información. Verifique la certidumbre de las proyecciones entregadas por los dueños de la compañía. O sea, voy a proyectar el número de proyectos adjudicados y voy a proyectar los ingresos, pero me dice que verifique la certidumbre de esos datos. Es decir, me esté diciendo, ¿sabe qué? ¿Serán datos que están correctos? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Hacer el análisis de regresión, calcular mi R cuadrado, mi R, ver mi error típico. Si todo eso me dice, ¿sabe qué? El error es bajísimo, el típico es bajísimo, y hay alta correlación y alto R cuadrado, entonces lo que usted proyecte tiene menos posibilidad de que esté malo. O al revés. Y finalmente me dice que determine los intervalos de confianza entre los cuales se podrían mover los valores representativos de cada uno de estos datos. Y en el fondo aquí me dice, repase lo que aprendió de varianza y de desviación estándar. ¿Va? Eso es lo que vamos a hacer. Coleguita, son las 19:50. Buen minuto para que se tomen un descansito, ¿ya? Para que el profe también se pueda reciclar y preparar lo que viene. Nos vamos a juntar de vuelta, son las 19:50, juntémonos en 15 minutos más a las 20:05. 20:05 parto yo con el cálculo de lo otro, ¿ya? Así que los veo un ratito más, yo pongo en pausa la grabación y a las 20:05 nos juntamos de nuevo. ¿Estamos? Ok. Ya, nos vemos, Ya, coleguita. profe. Chao, nos vemos. Espérame, déjame ver, deberíamos... Ahora sale grabando. Ahora está grabando ya, perfecto. Ahora sale- Entre paréntesis, ustedes también deberían tener, chequeen, porque por Zoom usted también tiene la posibilidad de grabar usted mismo si quiere la clase. Yo la voy grabando porque después la subo a YouTube y usted la puede grabar, pero usted puede grabarla también. Ya podría eventualmente grabarla, pero de todas maneras la va grabando el profe. El alumno o el oyente también la puede grabar. ¿Ya? Después ahí les muestro cómo hacerlo. No sé si tienen acceso desde Zoom. Sí, al lado, record, Claro, ¿o no? usted podría Sí, grabar ahí lo se que usted puede grabar. quisiera, ¿ya? Y usted la podría ver. El tema es que usted después tiene que subirla a YouTube, la clase, y por lo tanto usted tiene que hacer un canal de YouTube para que usted la vaya grabando. Entonces, para que no tenga la pega cada uno de grabar la clase, el profe graba una pura vez y les da el link. Así que si de repente el profe o algún profe por ese motivo
no pudo grabar, como ahora que se me pasó, usted también puede grabar su clase. ¿Ya? Pero igual lo voy haciendo yo. Igual alguien me está siempre cobrando ahí la grabación. Ya, veamos este ejercicio, coleguitas. Necesito estas fórmulas. Voy a trabajar con muestra, así que necesito esta fórmula. Necesito estos datos. Entonces los datos me lo va a dar esta fórmula. Primero voy a calcular la varianza y después la desviación estándar. A esto me refería yo. La varianza es esta medida, se hace con esta fórmula, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la media. ¿Por qué? Porque ese X barra que está ahí indica la media. Recuerden los datos. Los XY son los datos que yo tengo acá. Estos serían los XY. Aquí están todos los X. El X barra es la media o valor esperado. El N es el tamaño de la muestra que yo tengo y el N mayúscula es la población. Cuando yo estoy trabajando con muestras, ocupo un N minúscula, y cuando estoy trabajando con población ocupo un N mayúscula, aunque algunos profesores ocupan las letras de cualquier tipo. Yo aquí soy un poco más formal con el tema de las letras. La desviación estándar es la raíz de la, en este caso, de la varianza. Y la media, en estos casos, es una media simple. ¿Qué es una media simple? Sumar todos los datos, sumar de 1 hasta el último dato y dividirlo por el número de datos. Entonces, todos estos comandos que están acá, yo los voy a ordenar en una tabla acá, lo puede ser esta mano también, para que me permita hacer el cálculo que quiero. Entonces, para el caso de COPEC, que está acá, tengo todos los datos, yo me voy a quedar con esta información, la voy a copiar aquí abajo, para hacer los datos de, en este caso, de CMPC. Voy a cambiar los datos nomás. Entonces, necesito los datos, los XUI. Los XUI son los datos de acá, de COPEC, de CMPC. Esos son los XUI. Entonces voy a copiar todos esos datos que tengo ahí. Copiar los datos, ¿ve? Y los voy a copiar acá. Ahí tengo los datos. Voy a empezar a hacer los cálculos yo que necesito. Ya, ¿qué datos necesito yo? ¿Qué datos voy a necesitar? Primero, necesito el número de datos. El número de datos, o N, este va a ser el N minúscula, cuando es N mayúscula es la población. El N va a ser en este caso 15, porque tengo 15 datos. ¿Se ubica? Tengo 15 datos en la muestra. Bien. Lo primero que voy a calcular es la media de CMPC. Voy a ocupar la misma plantilla para hacer el de acá, CMPC. ¿Cómo dice que hay que calcular la media de CMPC? Dice, sume todos los datos y divídalo por el número de datos. Entonces, para calcular la media, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todos los datos y lo voy a dividir por el número de datos. Entonces voy a sumar todo eso que está ahí. Si yo veo la suma, me va a dar una suma 43.006 y tanto. Entonces, la media va a ser en este caso igual a la suma de los datos. Voy a tirar esa suma que está ahí. Ahí voy a tirar la suma. Y la suma me va a dar... Ah, no, estoy acá abajo. Aquí me voy a poner. Voy a traer todo esto para acá. Voy a traer todos estos datos para acá. Dame un segundito. Aquí. Voy a calcular número de datos. Profe, lo escribió Sí. ahí en... Sí, es que esto de ahí arriba no me interesa. Voy a bajar toda la fórmula para acá. Es que se me está quedando pegado lo del otro ejercicio. Voy a dejar acá la fórmula. Aquí voy a dejar la fórmula. Ahí está la fórmula. Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Entonces, es un ejercicio nuevo. Tengo todos estos datos. Fíjense, para no ver el torpedo de arriba. Entonces voy a sacar el número de datos. En este caso, el número de datos es 15. Son 15 los datos. No voy a tomar el torpedo de arriba para no enredarme. Lo primero que voy a calcular es la media. La media es el valor representativo. La media de los datos. ¿Cómo se calcula la media de los datos? Dice, sume todos los datos y divídalo por el número de datos. ¿Ve? La media, sume todos los datos y divídalo por el número de datos. Entonces voy a sacar esta suma. Esa es la suma de todos los datos. Voy a tirar la autosuma y eso me va a dar 28.000 y tanto. Ahí está la media de los datos. ¿Me fija?
Ahí están los datos. Estoy haciendo Copeco, CMPC, acá. Ahora voy. CMPC. Vamos a partir acá, que ahora sí. Listo. Entonces, ahí tengo los datos, la suma de CMPC, que es la que voy a hacer ahora, y entonces me dio 43.000 y tanto. Entonces, la media de los datos sería igual a la suma de todos los datos, ahí está, y eso dividido por el número de datos. Voy a ir escribiendo acá para que se vea ordenadito cómo apareció. Aquí cada uno después trabaja como quiere nomás, pues como le acomode más. ¿Ya? Entonces, la media de los datos sería en este caso igual a eso dividido por eso. Ahí está la media de los datos. Listo, media de los datos. Eso era todo el problema. ¿Te fijas? Ahí está la media de los datos. La fórmula que necesito yo dice la media. Ahí está la media, la acabo de encontrar. La media. Ahora dice la fórmula, haga el siguiente cálculo. Vaya haciendo la sumatoria de la resta entre cada dato y la media. Entre cada dato y la media. Es decir, tome acá la media y acá réstele a cada dato en la media. Tan simple como eso. Entonces voy a copiar la media ahí. Aquí voy a copiar la media. Igual a la media. Ahí está. Y esa media la voy a dejar repetida hacia abajo para que en el lado de acá me salga el resultado de inmediato. ¿Ya? Este es como quiere ocupar usted el Excel. ¿Ah? No tiene mayor chiste. O sea, no tienen por qué hacerle caso al profe como lo está haciendo. Si alguien encuentra un método más cómodo, lo maneja nomás. Y si no, calculator nomás. Esta cosa tampoco es... Tiene que hacerlo igual al profe. Ya, listo. Entonces, ¿qué hago ahora? Dice la cuarta columna, la tercera columna, a cada dato réstele la media. ¿De dónde estoy sacando eso? Porque en la varianza dice a cada dato réstele la media y después elevelo al cuadrado. Entonces voy a hacer la primera parte nomás. ¿Qué voy a hacer? A cada dato le voy a restar la media. Eso menos eso me dio eso. Eso menos eso me dio eso. ¿Ya? Puede que en algún caso me dé negativo o positivo, da igual. ¿Ah? Veamos qué es lo que nos dio. Para cada dato le resto la media. Y por lo tanto, voy a devolverme mejor. Ahí, para cada dato le voy a restar la media. Entonces, lo que me fue dando es la diferencia. Eso menos eso, eso menos eso, eso. Aquí me dio negativo porque este es mayor. Al restarle a un dato uno mayor, me da negativo. Tan simple como eso. Entonces, saco los cuadrados. Listo. Ahora, como ya hice la resta, ¿qué dice la última columna? Elévelo al cuadrado. Si esto es imposible que te pierdas. Entonces digo, ese dato, elévelo al cuadrado. Y por lo tanto, lo que eran negativos van a quedar en positivo. Y lo tiro hacia abajo. Y entonces, ¿qué es lo que fue? Saqué la media, a cada dato le fui restando la media, y el resultado de eso lo elevé al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso dice la fórmula, y yo le hago caso a la fórmula. Ahora dice, sume todas esas diferencias al cuadrado, súmelas. Entonces, todo eso lo voy a sumar, y aparece ahí. Entonces, le voy a decir que tire autosuma, y me va a sumar de ahí hacia abajo, y me dice que todo eso dio eso. O sea, ya tengo la primera parte de la fórmula y ya estoy listo ya para la varianza. Eso era toda la complejidad. Siempre les digo yo, la complejidad no está en las fórmulas, ni menos en el Excel. La complejidad es entender qué miércoles está haciendo. Si yo les preguntara qué calculó con la media, la respuesta es el valor representativo de estos datos. Fíjese que ningún dato se parece o es igual a 2009-13. Puede que alguno sea coincidencia, pero ninguno es 2009-13 acá. Pero según la media, este es el dato que más los representa. Ahora, como hay diferencias, si se fija, esta es una diferencia de 212, una diferencia al otro lado de 173, si se fija, se va moviendo al alza o a la baja. Como hay esa diferencia o variabilidad, entonces hay una varianza. Entonces yo voy a calcular la varianza. Y para la varianza, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice, cuando es una muestra como ahora, tome la suma de esas diferencias al cuadrado, tome esa suma y divídalo por n-1 si es una muestra o n si es una población.
Como aquí es una muestra, entonces tiene que ser la varianza, la sumatoria de lo de arriba, eso, lo voy a poner ahí para que quede ordenadito, y divídalo por n menos 1. Como n valía 15, sería igual a 15 menos 1, o 14 si quiere al tiro, es lo mismo. Eso lo ordeno para que quede armadito, y ahora saco lo que es la varianza. Y acabo de calcular la varianza a mano, prehistóricamente pero a mano. Y ahora divido y obtengo la varianza. Y esto me está indicando el grado de variabilidad que va teniendo en este caso los datos. ¿Por qué variabilidad? Porque hay una media que se supone que es un valor estándar, es como una frontera, y hay algunos que están sobre la frontera y otros quedaron bajo la frontera. O sea, tiene una variabilidad. Esa es la varianza. Ahora me dice, calcule la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? La raíz de lo que acaba de calcular. Entonces, la desviación estándar es la raíz de lo otro. Por lo tanto, ¿qué sería? Sería la varianza calculada a su raíz. Puede poner la fórmula de raíz, insertar la fórmula de raíz o elevarlo a un medio, que es lo mismo que una raíz. Cualquier cosa elevado a un medio es calcular la raíz cuadrada. ¿Ya? Eso ya no es Excel ni es econometría, es matemática básica. Entonces, yo digo la desviación estándar, dice, todo esto que calculó, elévelo a la 1 partido por 2 o calcule la raíz cuadrada. Para no meter la función raíz cuadrada, voy a aplicar álgebra y digo, esto va a ser igual a ese dato elevado a un medio, por lo que es lo mismo la raíz cuadrada de 43.059. 1 dividido por 2. Y si metí bien los datos, me acaba de dar la desviación estándar. Y ahí aparece la desviación estándar. Si usted lo mete en calculadora, si usted ocupa la calculadora y saca la raíz cuadrada de 43.059, le va a dar más o menos eso, en realidad da eso, o con más decimales. Interpretación. Se espera que en una muestra de 15 datos, que corresponden a los precios de acciones de la compañía CMPC, se espera que el precio promedio de la acción se estima, de 2.913 pesos. Esa es la media. Pero, como yo sé que hay datos que están sobre la media, o precios sobre la media o bajo la media, quiero ver cuánto es la dispersión, en este caso, la varianza. Al hacer el cálculo de eso, me doy cuenta de que tengo una desviación estándar de 208. 207 como y tanto, pero 208 para cerrar. ¿Qué significa? Que eventualmente esta media podría estar sobre, el dato podría estar sobre la media o bajo. ¿Cuánto podría subir? 208. ¿Cuánto podría bajar? 208. Con esos datos entonces puedo sacar Finanzas 1 para los que fueron alumnos míos, intervalo de confianza para el precio de las acciones. Acuérdense que pasó el ramo, así que lo entendió. Intervalo de confianza para el precio de la acción de CMPC. ¿Qué me va a indicar? Me va a indicar cuánto va a ser el precio mínimo y el precio máximo, teniendo como media los 2.913 que saldría el precio de la acción. Entonces el intervalo de confianza va a tener lo que sería un límite inferior y va a tener un límite superior. Por eso es un intervalo. El límite inferior, o sea, lo que más podría caer el precio de la acción, ya se sabe que en promedio se espera que sea de 2.913 pesos, pero puede subir y puede bajar. ¿En cuánto? En la desviación estándar. ¿Cómo la saqué? La raíz cuadrada de eso. Entonces mi límite inferior, ¿cómo lo voy a calcular? Va a ser igual a la media menos la desviación estándar, menos la desviación estándar, menos le resto, por eso que es límite inferior, y el límite superior va a ser justamente lo contrario. Voy a pasar de la media más la desviación estándar. ¿Ya? Entonces calculémoslo. Límite inferior, ¿cuánto sería?
podría ser la media. La media fue de 2009-13 y podría caer en la desviación. Menos, porque cae la desviación. Se esperaría entonces que técnicamente el precio de la acción cayera a 2.705 pesos aproximadamente. Se estima que debería ser de 2009-13, pero como ha existido variabilidad, han subido o han bajado, entonces se estima que podría caer más o menos a ese precio. Pero como también Profe, puede caer, puede subir. ¿En cuánto podría subir? profe, consulta. Sí, dele. La suma, usted, la media de los datos la resta con la desviación y también se Yes. puede sumar. La media para el límite inferior, ve acá, para el límite inferior es la media menos la desviación. Es decir, a la media le resta la desviación. Y para el límite superior, a la media le suma la desviación. En una la resta y en el otro la Correcto. suma. Entonces ahora le voy a sumar la desviación y tengo el intervalo superior, 3.120. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que si se cae el precio de la acción, caería aproximadamente, tampoco esto es exacto, ¿ah? Caería aproximadamente a 2.705 pesos la acción, pero si se dispara, subiría a 3.120. El ejercicio preguntaba cuál era técnicamente la acción que le correspondería o que le gustaría tener a los dueños de la compañía. Los datos dicen que los inversionistas presentan un perfil adverso. Como tienen un perfil adverso, estos colegas no les gusta el riesgo. Como no les gusta el riesgo, van a preferir instrumentos que tengan menos variabilidad. Es decir, en estricto rigor, aquellos que tengan menos desviación estándar y por lo tanto su intervalo sea más bajo. Fíjese acá en el ejercicio que hicimos, que yo hice, que usted después lo puede cambiar los números y hacerlo de nuevo. Fíjese técnicamente el precio esperado de CMPC, de Copec. Este es Copec, me parece que era el primero, de Copec. El primero era de Copec. Imagínense el de Copec primero, que es el primero que hice yo solo. El de Copec tenía un valor medio de 1.872. Tenía una desviación de 1.097. Era una desviación altísima. Como tenía una desviación altísima, mire el intervalo de confianza para la acción de Copec. Podía subir máximo a 2.969 aprox, o podría caerse a 775, pensando que aquí al medio va a estar la media de 1.872. Entonces, esta, si yo pudiese exagerar, se comportaría así, con un alto, gran y amplio intervalo para esperar el precio medio de la acción. Mire el de CMPC. El de CMPC presenta una menor desviación estándar, solo 208 pesos. Mire la desviación que presentaba este, 1.097 pesos. Como tiene menor desviación estándar, puede perder poco, pero puede ganar poco también. Y fíjese, los valores cayeron a 2.705 y cayeron a 3.120. Fíjese que este gana mucho más que este de acá. Entonces uno diría, esta acción me conviene porque gana mucho más, pero hay que ver el perfil del cliente, y el cliente dice, quiero el que tenga la menos, comillas, desviación, porque así tiene menos variabilidad. Y por lo tanto, el que tenga la menor varianza, porque la varianza de alguna manera es un indicador de ese, ¿cómo se llama? Separación, de esa dispersión de los datos. Mire la varianza de esta acción. Péguele una mirada a la varianza de esta acción. Y lo voy a exagerar acá. Miren la varianza. 1.203.700. 1.203.700. Mire la varianza. Al sacarle la raíz cuadrada a eso me dio esto. Miren la varianza del de acá. Sin lugar a duda, no hay que analizar mucho para darse cuenta que ¿qué es lo que pasó? Nos acabamos de dar cuenta que técnicamente este presenta menor varianza, CMPC presenta menor varianza, menor desviación, menor riesgo, menor ganancia también. Pero como el cliente quería poco riesgo, entonces ¿cuál usted le debería aconsejar comprar? En este caso, dado los datos, CMPC. Ceteris paribus, porque si tiene usted más información, como por ejemplo que el lunes
el lunes próximo, hoy día es jueves, hoy día es miércoles, casi jueves, el próximo lunes, CMPC va a firmar, o COPEC va a firmar un contrato multimillonario con una empresa canadiense y la acción se va a disparar, me quedo con esta. Pero esa es una información que usted no la tiene en este minuto, y eso se llama asimetría de la información. ¿Ah? Profe, como para la FP, esto igual. Justamente, y a eso quería llegar, el coleguita me lee la mente, muy bien. Los fondos de pensiones se dispararon, ¿ah? Profesor, ¿Sí? es que los datos que usted tiene ahí en COPEC creo que están malos, Eh, porque usted sí, cambió dale. los datos. Sí, Entonces por eso me sale 1.000.000 y algo, porque yo lo tengo en el computador sin modificar y ya. me sale 57.852. Mira lo que voy a hacer. Como Alianza. esto está, sí, puede que tenga razón. Mire lo que voy a hacer. Como esto está automatizado, voy a hacer que el sistema, aquí primero voy a poner a COPEC. Mira, puede que tenga razón el coleguita. Como estoy haciendo la clase en directo y cambié los datos, puede que algún dato se me quedó pegado por ahí. Pero mira, como ya técnicamente esto lo hice y está automatizado ¿cómo se llama? El Excel, voy a corregir nomás y lo único que voy a hacer es cambiar estos datos de acá y él solo va a tirar todo, porque ya está automatizado esto. Sí, Aquí sí, eso es. aquí tengo CMPC y aquí tengo COPEC. Mire, puede que me haya equivocado los datos. Voy a tomar los datos de COPEC. Ahí está. Suponiendo que estos están bien. Estos son los que tengo en este minuto. ¿Ah? Si en la guía que le llegó a ustedes vienen otros datos, eso es otra cosa. Pero mire, para No, sí, confirmar esos nomás. datos. Ya, voy a tomar los de COPEC. Mira, y voy a poner aquí los de COPEC. Y automáticamente se ajustó. ¿Ya? Sí, ahí sí. Ahí sí. Y aquí voy a tirar los de CMPC. ¿Ya? Esa es una de las desgracias que tiene Excel, o de las gracias. La gracia es que si tú te mandaste un ranazo, copias los datos y chao. Se acabó el problema. La desgracia que tiene en Excel que él no sabe lo que está haciendo, él calcula nomás, por lo tanto, si usted no cacha qué es lo que está haciendo, Excel cacha menos que usted. Cuando usted hace el ejercicio a mano, teóricamente es más torturador, pero técnicamente usted va a saber lo que está haciendo. Entonces, cuando yo les digo hacerlo con Excel, tampoco se vuelvan locos con el producto. ¿Ya? Los datos cambiaron, obviamente, porque los ajustamos, ¿cierto? Corregimos un número, basta con que aquí, y aquí viene otro problema, pues, basta con que usted digite mal un número y se fue a la B con todos los cálculos. Después quedó automatizado. Ya, esto es lo que le quería mostrar. Puedo subir 3, 4 más ejercicios, pero esta es la lógica. Pero antes que nos vayamos, quiero mostrarle esto mismo, pero aquí los datos los dimos no ordenados. ¿Por qué no están ordenados? Porque hay un dato como aquí, por ejemplo, de 1200, después sube a 1009 y después cae a 1780. Entonces, ¿qué pasa si los datos yo se los doy ordenados? Es decir, se los doy a través de un intervalo. Le voy dando estratos, una muestra estratificada. Entonces, voy a dejar grabado esto acá y nos vamos a la guía número 7, que también se la subí y que está resuelta. Y en la guía número 7 vamos a ver acá la muestra no agrupada. ¿Ya? Entonces deberíamos estar todos viendo la guía número 7, que era la misma de ahora. Entonces, aquí tengo una muestra no agrupada. Este está resuelto, pero le puse aquí en el mismo ejercicio 3 compañías más para que usted lo haga. Le voy a explicar acá cómo se hace el ejercicio. ¿Cuál es la idea acá? ¿Se acuerda de que estas son las fórmulas cuando tiene muestras que no están ordenadas? Siempre seguimos trabajando con muestras. ¿Qué pasa si ordeno las muestras yo? Entonces, ve acá cómo están ordenadas las muestras. Entonces, si entran donde dice la hoja número 2 dentro de la misma guía número 7, la hoja número 2 dice muestra agrupada POA. Eso significa muestra agrupada del precio de colocación de una acción. P sub 0A significa precio en el minuto 0 de la acción. Dice acá, problema de aplicación. Suponga que usted maneja información relevante correspondiente a los precios de apertura como de cierre de 3 compañías que transan en la Bolsa de Comercio de Santiago durante el mes de abril de este año. Entonces, ¿qué es lo que hizo usted? Estuvo buscando 3 compañías, la compañía alfa, la beta y la gamma, y para cada una de esas compañías usted estratificó, armó estratos o armó, en este caso, intervalos ordenados. No son intervalos de confianza esto, sino que lo ordenó. Esta es como una cómoda, una cajonera. Entonces, en el primer cajón, que va desde 2.55 a 2.86, usted guarda las camisas. En el segundo, que va de 2.87 a 3.18, van los pantalones, y así sucesivamente. Bien, ¿qué es lo que hizo usted acá? Ordenó. Vamos a analizar la compañía alfa primero. Precios de apertura, cuando se hace el open market en la mañana en la bolsa de comercio, el primer precio al cual se transa, es decir, se vende la acción,
se compra y vende, porque si alguien vende es porque alguien compra, es de 2.55. Entonces, para la compañía Alfa, cuando abrió en la mañana, la primera venta se hizo a 2.55. Y la última venta, que se hace al cerrar la bolsa, fue a 2.86. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Se vendieron, se transaron, se comercializaron 2.560 acciones que estaban entre los 2.55 al iniciar y los 2.86 al cerrar. Por ejemplo, podría haber sido 2.57, 2.58, 2.80, 2.83,3, entre 2.55 y 2.86. Y se habrían transado esa cantidad de acciones. ¿Ya? Lo mismo se hizo para el siguiente estrato y así sucesivamente hasta el último. Por ejemplo, en el estrato de 6.39 a 6.70, en el rango de 6.39 a 6.70 al inicio y al cierre, se vendieron, se transaron 6.780. Si se fija, es lo mismo que el ejercicio anterior, es lo mismo que está acá, pero los datos aquí no están ordenados por tramo, sino que están dados todos agrupados nomás. Aquí, no agrupados, acá están agrupados en el que estamos viendo acá. Entonces, cuando los datos vienen de esta manera, también yo quiero calcular la media, la varianza, la desviación, y hay un dato nuevo que aparece, que es el que nos empieza a llamar la atención, que es el coeficiente de variación. En este caso, ¿cómo se procede cuando los datos se entregan de esta manera, con un intervalo, un límite inferior y un límite superior? El más bajo, el más alto, abajo, arriba. Cuando se da de esta manera, se tiene que aplicar las fórmulas que se muestran a continuación. La media se calcula con esta fórmula, que la vamos a entender en 2 minutitos, y la varianza para la población y para la muestra se calcula con la fórmula que están aquí abajo. Esta fórmula o este formulario que está acá contiene las fórmulas que recién vimos en la página anterior, datos sin agrupar, la que acabamos de hacer, y estos son los datos agrupados. Se parecen, fíjense, mírenlo, se parecen. Población, muestra. Nos vamos a quedar con la muestra. Varianza. Para una muestra sin agrupar, la varianza era la sumatoria, ¿se acuerda? De todos los datos menos la media elevado al cuadrado n menos 1. Aquí es muy similar. Los símbolos son similares, pero aparece aquí un F. Un F. Vamos a ver qué significa ese F. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Hay que meter esta fórmula. Entonces, usted en Excel o a mano hace lo siguiente. Y aquí nos tenemos que acordar, esto también de alguna manera en algún ramo de estadística se vio. Yo parto la base que usted no lo vio nunca. Así que por eso les doy la lata explicando. ¿Cómo se hace? Voy a analizar alfa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Para cada intervalo, este y este, que va de 2.55 a 2.86, busco el punto medio. El punto medio se llama marca de clase. La marca de clase sería el valor que está justo al medio de los dos. ¿Cómo calculo lo que hay al medio? Es, en el fondo, un valor que está justo en el intermedio de ahí. ¿Cómo calculo esa marca de clase? Digo, sumo S más S y lo divido por 2. O sea, la marca de clase es la suma de ambos datos, el límite inferior y el límite superior, partido por 2. Si usted suma eso más eso y lo divide por 2, con decimales le va a dar aproximadamente eso. Más decimales eso. Yo aquí le puse 0 decimales. ¿Ah? Ese que está justo al medio se llama marca de clase. Si suma eso más eso, le da 303 y fracción. Ya. Lo primero es calcular la marca de clase. ¿Para qué? Para lo que veamos después. ¿Qué va a ir en el F? El F va a ser la frecuencia. O sea, el número de datos por intervalo. Número de datos por intervalo. Por lo tanto, estos datos ¿de dónde salieron? De los que me dieron en el ejercicio. ¿Ve? Hay 2.560 acciones que se transaron en precios que oscilaban entre S y S. 4.780 entre S y S. Esos datos son la frecuencia o número de veces que aparece el dato. Y ahí copio la frecuencia. ¿Ya? Estoy haciendo el de alfa. ¿Ya? Puedo hacer el de beta, el de gamma, el que sea. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Para la frecuencia, como tengo los datos, voy a copiar los datos acá. De hecho, voy a cambiar este ejercicio. Mire, voy a copiar estos datos de acá. Voy a copiar el número de acciones.
copiar. Lo voy a poner acá para que vean que, como está automatizado, cambia todo. Esto es automático, no tiene chiste. Entonces aquí usted puede jugar con este ejercicio e inventarse ejercicios nuevos. Entonces, copié los datos y ahora en la cuarta columna, ¿qué digo? En la cuarta columna multiplico cada dato que yo tengo por, comillas, la frecuencia. Ese X sub I es la marca de clase. Este sería el X sub I. Entonces, cada marca de clase la voy multiplicando por su frecuencia correspondiente y me da esto. Si yo multiplico eso por eso, me da esto. ¿Ve? Ahí está multiplicado. S por S, S. Y así hacia abajo. La siguiente columna voy a sacar el X menos la media. Se parece a lo que vimos en el otro ejercicio. ¿Cómo saco ese X sub I? Ese X sub I es este de acá. Estos son los X sub I. Y la media es la que voy a calcular. Entonces, ¿cómo calculo la media? La media se calcula de la siguiente manera según la fórmula. Según la fórmula, la media se calcularía sumando todas las multiplicaciones de los X por sus respectivas frecuencias y dividiendo por el número de datos. La media entonces se calcularía, en este caso, de la siguiente manera. Dice, sume todos los X y por F, es decir, todas las marcas de clase multiplicado por sus respectivas frecuencias, súmelo. Ahí está. Y eso divídalo por el número de datos. El número de datos aquí es la suma de todas las frecuencias. La media entonces sería eso partido por eso. Tamaño de la muestra o número de datos, 73. Sumatoria de los X por F, 35 y tanto. Media, eso, partido por eso, una media de 482.35, si quieres sin decimales, de 482. ¿Qué significa eso? Ese es el valor esperado de las acciones que yo tengo. 73.000 acciones se movieron entre estos valores, ¿cierto? Y los precios, 73.000 acciones en total, se movieron en precios que oscilaron entre los 2.55 y los 6.70. La media es la media del precio, o precio medio esperado de la acción. Se espera que el precio entonces esperado de la acción sea más o menos de 482. Hubo precios que saltaron a 6.20 y otros que cayeron a 2.71. Perdón, claro, a 2.70, no, perdón. Algunos saltaron a 600 y otros cayeron a 2.87. Ahí estaban los precios aproximados. Pero según nuestros cálculos, el precio esperado es de 4.82. Pero ya se dio cuenta que hay dispersión. Por lo tanto, me dicen calcule la varianza. Como ya tengo la media, igual que en el otro ejercicio, la siguiente columna me dice a cada marca de clase, es decir, al punto medio que hay en el intervalo, réstele la media y elévelo al cuadrado. Similar a lo que hacíamos en el otro, pero en el otro los datos eran resta directa. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular ese dato? Voy a tomar la marca de clase, 271, y le voy a restar la media, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, por ejemplo, el primero, ¿qué es lo que hice? Tomé 271, le resté la media, y el resultado que me dio, el que haya sido, lo elevé al cuadrado. ¿Ah? Y ese resultado está acá. Usted puede, si quiere aquí, abrir otra columna y calcular por parte esto, como quiera. ¿Ya? Entonces, cada dato menos la media elevado al cuadrado me dio eso. Como está elevado al cuadrado, todos son positivos. ¿Ya? Ahí tengo cada uno de los datos. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que necesito estos datos. ¿Ve? Tengo el dato menos la media elevado al cuadrado. Y ahora dice en la última columna, mire, todo eso que usted hizo, como ya lo elevó al cuadrado, multiplíquelo por la frecuencia, que son el número de datos. O sea, la última columna, ¿qué es lo que dice? A esto lo multiplica por esto de acá. Entonces, esa última columna es todo esto por F. F por todo esto. Eso por eso. Resultado, entonces, me dio en este minuto para el primero 114 millones y así sucesivamente. Se acabó el ejercicio, los cálculos los tiró Excel el esclavo, lo único que yo hago ahora es pensar. Y ahora me voy a calcular la varianza en los últimos minutos. ¿Qué digo?
La varianza se calcula según la fórmula como varianza de una muestra de datos agrupados, sume todas las multiplicaciones de la frecuencia, multiplicado por ese factor, y divídalo por n-1, en caso de ser una muestra. Entonces, sume todo esto, sume todos esos, y todos esos me dieron eso. Y eso, divídalo por el número de datos menos 1. Por lo tanto, la varianza será la suma de todos estos cálculos, ahí está, y divídalo por el número de datos, menos 1. El número de datos que tengo yo son estos de acá. Entonces, aquí voy a poner el número de datos menos 1. ¿Ya? Y eso me dio 73.032 datos. Era el ojo, uno lo podía haber escrito a mano. ¿Ya? Y ahora hago la división de eso partido por eso y me dio 14.421. Esa es la varianza del precio de la acción. Pero lo que yo voy a calcular ahora es la desviación. Y la desviación es sacar la raíz cuadrada de la varianza, tal como lo otro. Por lo tanto, calculo la raíz cuadrada de 14.421, o lo que es lo mismo, lo elevo a 1 partido por 2 y me da 120,1, si quiere más o menos decimales, como usted quiera. ¿Ya? Yo aquí le voy a poner menos decimales. Acaba de calcular entonces la desviación estándar. Por lo tanto, ahora usted podría calcular el intervalo de confianza. Pero aquí hay un indicador nuevo que usted no lo conocía, el coeficiente de variación, para que en la materia aprenda algo nuevo. Anote en su libro chino, coeficiente de variación. La fórmula para el coeficiente de variación es la siguiente. Tome la desviación estándar, el 120, y divídalo por la media, o sea, por los 482. Tome la desviación estándar y divídalo por la media. Y el resultado, si quiere, lo multiplica por 100 o lo deja en decimal. Ese es el coeficiente de variación. Desviación estándar partido por media. Resultado, ¿cómo se interpreta? Y aquí lo voy a poner. Mientras más cercano a 0 sea el coeficiente de variación, mientras más cercano a 0 sea el coeficiente de variación, algo que usted seguramente le va a parecer conocido, indica que las variables presentan menos dispersión respecto de la media. En otras palabras, mientras más cercano a 0 sea esto, la dispersión respecto de la media es menor. Recuerden el profesor con las notas. Profe 1, nota medio o esperada 4, máxima nota 7, mínima nota 1. Tremenda dispersión. Puedes reprobar con un 1, insalvable, o eximirte con un 7. Segundo profesor, media 4, máxima nota 4,1, mínima nota 3,8. Menos dispersión. El que tiene menos dispersión, entonces presenta un coeficiente de variación menor. El que tiene más dispersión presenta un coeficiente de variación mayor. Si llevo el coeficiente de variación a porcentaje, me va a dar más o menos 25%. El estándar, es decir, lo que uno esperaría, cuando es menor que un 25%, se dice que la muestra es homogénea. ¿Qué significa homogéneo? Que tienen más o menos, son similares los datos, por lo tanto hay poca dispersión. Una muestra homogénea significa que los datos se acercan, se pegan mucho a la media. Es el profesor que tiene nota máxima un 4,2, nota mínima un 3,8. Todas las notas que usted vaya sacando de las pruebas están cerca del 4. Cuando el coeficiente de variación es mayor que un 25% y se empieza a escapar hacia arriba, cuando ya es 26, 27, 28, sobre el 25%, hablamos que la muestra es más bien heterogénea. Homogénea
del mismo género, o sea, datos muy similares, se separan poco de la media. Heterogénea, datos que se dispersan mucho, y por lo tanto, en la medida que se dispersan mucho, profesor que te puede poner un 7 o rajarte con un 1. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Muestras homogéneas. ¿Qué significa? Que tengan poca dispersión. Pregunta de prueba, ¿por qué? Porque en la medida que haya poca dispersión, el valor medio o esperado es más representativo. Recuerde que la media es lo más representativo. Por lo tanto, en este caso nos dio 25, podríamos decir que el coeficiente de variación está en el límite de lo que nos permite decir de que la muestra es más bien de carácter homogénea, debería presentar poco nivel de riesgo, y por lo tanto, cuando calcule el intervalo de confianza, ¿cómo se va a calcular el intervalo de confianza? Recuerde que es el intervalo de confianza, indica más o menos cuánto podría ser el valor más alto de la media y cuándo podría ser el valor más bajo de la media. Tiene un límite inferior, que es la media menos la desviación, usted lo acaba de hacer hace 5 minutos atrás, y tiene el límite superior, la media más la desviación. Tengo la media, los voy a poner todos sin decimales, tengo la media, 482, allá está la media, 482, le resto la desviación, 482 menos 120 me da 362. Límite superior, la media más la desviación en este caso, ¿cierto? Y al sumarle la desviación me da, en este caso, sería acá más la desviación que está acá, ahí. Si le sumo la desviación, entonces tengo un límite superior que podría alcanzar a los 602. Miren lo que acabamos de hacer en el último minuto, en comparación a lo que hicimos acá. En esto hicimos lo mismo, calculamos media, desviación e intervalo de confianza, lo mismo, pero con datos que no están agrupados. Es una bolsa de datos. Y aplicamos esta fórmula. Cuando los datos los agrupamos de esta manera, hacemos el mismo análisis, cambiamos un poco las fórmulas, pero la interpretación es la misma. Interpretación. Se espera que el precio máximo que podría alcanzar la acción el precio mínimo que podría alcanzar la acción es de 362. Y el máximo que podría alcanzar es de 602. No quiere decir que sean exactos, son aproximados. Teniendo como valor representativo o precio representativo los 482. ¿Me fija? Hemos hecho el análisis de varianza para una muestra con datos agrupados. Tarea para la casa, usted me va a analizar lo mismo, puede aplicar, la idea es que nos aplique el mismo modelo que hice yo acá, pues me explico, no se quede pegado con esta fórmula, construya usted la fórmula para que usted se acostumbre. Acuérdense que yo después le voy a dar algunos casos grupales e individuales, principalmente grupales, y usted va a tener que hacer los análisis. Entonces, si copia las ecuaciones y las fórmulas de otro alumno o del profe, no las va a entender nunca, o capaz que se enrede. Entonces, haga sus propias fórmulas. ¿Estamos? Eso es lo que quería que viéramos hoy día, coleguita, bien directo, harto, bien conciso. Próxima semana, recuerde, tiene su control, cada 15 días tiene su control de la materia que vimos hasta hoy día, acumulativo, y ahora ya podemos empezar a hacer algunos calculitos. Se vienen los siguientes casos relacionados con lo que son el análisis de regresión múltiple, y ya estaríamos en condiciones de empezar a trabajar algo más fuerte como son las pruebas o test de hipótesis. ¿Ya? Eso es lo que viene a continuación, queridos coleguitas. En el último minuto casi nada, si es que alguien tiene alguna duda respecto de la materia, si no después me la puede enviar por interno. ¿Ya? Voy a grabar la clase, o sea, voy a pasar la clase a YouTube para que ustedes la puedan tener en la próxima sesión. Ya tienen los Excel y les preparo el siguiente PowerPoint para la próxima clase. Repasen toda la clase anterior. ¿Alguna duda de mis queridos coleguitas? No, nada, profe. Estamos bien. No, profe. Bien. Ah, Bueno, gracias, no, profe. a ustedes. Todo Quiero bien, darle profe. bueno, agradecerle su participación en la clase Chao, de profe. tecnología y que estén muy bien y nos vemos, estimados Gracias. coleguitas, la próxima semana. Cuídese. Chao, que Nos estén muy vemos el bien. miércoles, Chao, profe. profe. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Gracias, chao. profe. A ustedes, Chaito. gracias. Chao. Chao, chiquillos. Chao.